Es una pena. Acabamos de enterarnos. Llevan mucho tiempo peleando. Solo espero que termine pronto. Estas son las palabras de Donald Trump cuando se entera del comienzo del ataque indio sobre posiciones de grupos terroristas, o como se llaman ahora, militantes, en Pakistán y en la Cachemira pakistaní. La verdad que cuando esto lo dice el hombre más poderoso del mundo, que se acaba de enterar, al igual que nosotros, me preocupa mucho cómo funcionan los servicios de inteligencia de los grandes países. Vamos a hablar hoy de la operación Sindor, también de lo que está sucediendo en Gaza, en Yemen y, por supuesto, de la guerra en Ucrania. Comenzamos el programa con la ayuda de José María y un servidor, Francisco García. Empezamos. Pues José María, nos vamos a ir a la India, a Cachemira, sí, Pakistán, para conocer un poco qué está sucediendo entre dos potencias nucleares. Hay que recordar que ambos países tienen capacidad nuclear y, por lo tanto, nos lleva a un escenario complejo. También es verdad que al tener los dos armas nucleares se va a frenar, yo creo, un poco la problemática, ¿no? Es verdad que dicen algunos que al tener los dos armas nucleares, Pakistán puede responder al ataque indio sin miedo a que la India haga un gran ataque nuclear, porque al tener también arma nuclear, al final la escalada se puede prolongar, pero en armas convencionales, sí, sin llegar a enfrentamiento con armas nucleares. También podemos pensar que esto es el final del enfrentamiento, como pide la India. La India dice que hizo este ataque, pero con objetivo de no escalada. Es decir, básicamente es lo que dice la India, pero Pakistán depende. ¿A quién oigas? A lo mejor puede ser una represalia contenida que se queda ahí y el otro bando tácitamente encaja esa represalia y no responde a su vez con otra de nuevo, y entonces a lo mejor la escalada espontáneamente o tácitamente se detiene. Sí. A veces esas cosas pasan también entre países. Estamos viendo a veces cuando Israel con sus enemigos, hay veces que, bueno, Irán, con Irán mismo, con otros países en los que Israel estuvo o está casi siempre en guerra, que Israel recibe un ataque, Israel asimismo lanza una represalia que equivale en cierto modo al ataque y tal, y se compensan ahí y luego no se continúa en el tiempo el intercambio de fuego y tal, ¿no? A ver qué sucede entre estos dos ahora. Pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque lo que está sucediendo aquí hay que partir, aunque Trump tiene razón, que llevan mucho tiempo peleando, mucho tiempo. No hay que ir a 1947, cuando comienza la independencia de ambas naciones y se dividen entre, digamos, la parte del Raj británico de la India, entre musulmanes e hindús, crean el Pakistán occidental y el oriental, que es el actual Bangladesh, y la India, ¿no? No vamos a ir tan atrás, pero sí que nos podemos ir un poco al problema de la Cachemira, ¿no? Esto es importante entender que hay un territorio, la Cachemira, que es controlada por tres naciones. Nunca podemos olvidar que son tres. Un territorio controlado por la India, otro controlado por Pakistán y otro controlado por China. Y ahí en la parte de China hay territorio en disputa con la India y otro que Pakistán le cedió a China a cambio de una buena relación con China. Y por tanto hay que partir de ese triángulo de poseedores de la Cachemira para entender el conflicto. ¿Cuál es la gota que colma los vasos? ¿No? Siempre hay un detonante. El detonante es el ataque en Pahalgam, que ya hablamos de la semana pasada. Fue un ataque terrorista en el que murieron 25 hindús y un nepalí. Y ese ataque en Pahalgam, que tenemos aquí unas imágenes, podéis ver un lugar idílico. Ahí había una gran tirolina. Y de hecho hay un vídeo de un turista que está grabando el comienzo del ataque. Pahalgam es el comienzo y empieza una escalada. El primer momento de la escalada es, digamos, dialéctico. Se pasa a enfrentamientos en los puestos fronterizos de la línea de control, esa frontera no reconocida. Es habitual tiroteos entre los distintos puestos de control, pero estos días aumentaron. Hay una escalada la semana pasada que llevó a la ruptura del Tratado del Indo, un acuerdo diplomático de los años 60, si no recuerdo mal, en el que más o menos se distribuía el cauce del río Indo y otros ríos que nacen en la Cachemira
y en el Himalaya, ¿no?, de la Cachemira. Lo que hizo la India fue llenar sus presas y evitar que el agua llegase a Pakistán. Por otro lado, algo habitual en estas peleas de gallos entre naciones es el comienzo de maniobras, ¿no? Y hubo maniobras pakistaníes que cerraron el espacio aéreo y también naval, y en respuesta la India hace lo mismo. Y aquí tenemos algunos de las rupturas del alto el fuego en los días previos a este ataque, y comienza la operación Sindoor. ¿Por qué se llama así? Sindoor es un colorante rojo que es tradicional de la India y con el que se pintan las mujeres la línea del pelo, cuando se peinan, la raya del pelo, se la pintan con este tinte rojo. Puede ser también por las viudas que quedaron de los ataques, pero es la operación Sindoor, y ahí podéis ver el bote de sangre, ¿no? Podemos decir también que es una... Esto no lo hice yo, esto es la imagen corporativa del ejército indio en sus redes sociales para hablar de la operación Sindoor. ¿Qué es esta operación Sindoor? Pues básicamente la operación Sindoor, según el ejército indio, es un ataque de castigo a los grupos terroristas que tienen, digamos, sede en Cachemira pakistaní y en el territorio de Pakistán. Esto lo quiero dejar bien claro porque esto es una guerra en la zona gris, una guerra híbrida que lleva mucho tiempo disputándose entre Pakistán y la India. No se enfrentan directamente, sino que cada una de las naciones apoya a grupos insurgentes que afectan al otro. Por ejemplo, la India apoya a los baluchis del BLA, el Baluchi Liberty Army, que es un grupo armado que busca la independencia de Baluchistán. Estos últimos días están haciendo ataques constantes a posiciones pakistaníes, tomando varios pueblos y haciendo ataques a intereses económicos chinos en la costa de Pakistán. ¿Por qué? Porque una de las grandes fuentes económicas que tiene China es el llamado Corredor Económico Pakistán-China, en el que China invirtió 60.000 millones de dólares, y estos grupos, con apoyo indio, están atacando esos intereses. Por otro lado, Pakistán es la base de los grupos islamistas que están atacando en territorio hindú o territorio indio, especialmente en la zona de Cachemira. Y ahí es digamos, la base o el objetivo de los ataques. Los ataques, hay un mapa en el que aparecen los objetivos, fueron 9 ataques a posiciones de los grupos militantes, como se dicen ahora, es el término que está muy de moda. Especialmente, el primero de todos es el grupo GEM, que es Jaish et Mohammed, un grupo creado por, tengo que leerlo, Mohammad Masoud Ahar Alvi, que es uno de los lugares que fue atacado en primer lugar. De hecho, hay un comunicado oficial de este hombre en el que murieron 10 de sus familiares y 5 de sus amigos más íntimos. Es muy interesante que leáis en Twitter cómo está escrito este documento, que parece que está contento por su muerte porque fueron una caravana sagrada hacia el cielo, que él no está madura su vida para ir con ellos. Después, otro objetivo es el otro grupo militante, como se dice ahora, que es bueno, no me acuerdo el nombre, es un grupo, el JLA, creo que es, bueno, está ahí escrito, está escrito en el mapa, espera, que lo tengo aquí en otro mapa. Nada, dejarlo. Tampoco tiene mucho que ver, que es un grupo pequeño, que según él no está metido en el ajo. Es un grupo que se crea en los años 90 en Afganistán, con apoyo de Arabia Saudí, para luchar contra los comunistas, y cuando cae el régimen comunista en Afganistán, se retira a Pakistán, y en Pakistán comienza una lucha armada contra los hindús en Cachemira. Es decir, es un conjunto de lo que se llamaría grupos proxy. Es decir, en la guerra híbrida se habla mucho de guerras proxy, pero también grupos terroristas proxy, ¿no? Es decir, grupos que hacen por ti tu trabajo. Lo vimos en el caso de Irán, la red de grupos que fue tejiendo. Bueno, sobre este tema, ¿crees que se puede acabar aquí? ¿Que no haya una gran escalada? A ver, yo espero. Yo fundamentos para hacer pronósticos mucho no tengo, pero vamos a pensar que se acaba aquí. Ellos ya tuvieron sus más y sus menos. Periódicamente han tenido guerras gordas, ¿eh? La del 71 fue una guerra bastante considerable, ¿verdad? Hay que ver un poco desde fuera quién les puede, o por un lado animar o por otro lado frenar.
¿A quién conviene que ahora aquí está ahí una guerra de envergadura? A lo mejor les viene bien a los rusos. Pero India está un poco fuera de... Sí, bueno, pero a ver, les viene bien a los rusos, les vendría mal a Ucrania, ¿vale? Porque ya vimos, a Ucrania le vino muy mal cuando estalló, bueno, no más que guerra, aquello, la masacre de los de Hamas sobre los habitantes israelíes ahí cercanos a la Franja de Gaza, y luego ya la represalia israelí, cuando se desencadenó y que aún siguen, ¿no?, las operaciones de represalia. Aquello a Ucrania le vino fatal, y a Ucrania le va a venir fatal si ahora aquí se desencadena otra guerra a gran escala entre India y Pakistán, porque distrae la atención mundial, porque todos los recursos, vamos a decir, informativos, económicos, etcétera, se dirigen hacia ahí, porque esos dos países discretamente proporcionan munición a Ucrania, tanto India como Pakistán, bueno, ¿verdad? Ahí tengo que hablar yo. Ahí tengo que hablar yo. Entonces, mal asunto para Ucrania que esto empiece. Y luego, desde fuera, ¿a Estados Unidos se le interesa que no? Yo creo que no. No, porque Pakistán es un aliado de Estados Unidos. No. Bueno, cada vez menos. Bueno, pero bueno, sí. Históricamente lo fue. Sí, pero ahora todos la India, bueno, las relaciones no son malas tampoco, ¿verdad? Luego, a ver, Rusia está vinculada bastante con la India. Vamos, podemos un poco pensar mal y decir que a lo mejor que Rusia anima a la India a que se lance ahora a la piscina. No, bueno. O sí, no, porque últimamente no tiene muchas relaciones con él. Ya. Bueno, y de hecho, la India, unas medidas que está tomando es para. Sí, a ver, India lo que quiere es marcar un perfil propio y no casarse con nadie. Eso es lo que intenta, y que no se la identifique adscrita a ningún bloque, un poco como la época aquella de los no alineados, ¿te acuerdas? Bien. Y de hecho, el Modi el primer ministro de India, ahora no ha querido ir a Moscú, a la Plaza Roja, a hacer el rendezvous y compró Rafale hace poco. Putin y tal. Bueno, sí, parece que la India se está desenganchando un poco de Moscú. Pero bueno, la India ya hubo en otros tiempos no lejanos, estaba más unida a Moscú, ¿verdad? Sí. Entonces, a ver, a veces las cosas pasan solas, no todo pasa en el mundo porque las grandes superpotencias lo mueven. En este caso son dos países que se odian y el odio es propio. Yo lo único que tiene vinculación con Ucrania es el tema de las armas que entregaron ambos países. Es decir, la munición de artillería, de hecho, hace unos días se filtró en la prensa india, hicieron una campaña de propaganda diciendo que Pakistán no podía combatir más de 4 días porque había vendido toda su munición a República Checa a cambio de ese acuerdo de munición para Ucrania. Pero es verdad que todos sabemos, los que veis el programa, que ya os contamos aquel barco que pasaba por España con munición y que un periodista filtró la información porque pensó que iba para Israel y después resultó que era para Ucrania y se vio que la munición venía de la India. Por lo tanto, también la India está perdiendo munición y por lo tanto los pakistaníes respondieron que también nadie sabe cuánta munición tiene la India. Sí, Ucrania se busca la vida y está obteniendo por vías así, no secretas, pero sí discretas, munición de los lugares más insospechados. Y en esta iniciativa, bueno, eso ya no es ningún secreto, él presume de eso, intervino la iniciativa de traer munición de muchos lugares, me refiero. El presidente de la República Checa, Petr Pavel, el señor este que fue antes militar y tal, ¿no? Pues tenemos este ataque que se vincula, ¿no? Pero hay otra conexión, otro ataque que vivimos también estos días, que es, en primer lugar, el ataque UTI al aeropuerto David Ben Gurión de Israel, un ataque con un misil de crucero, o balístico, no sé, no, balístico yo creo que fue, que alcanzó la zona del aeropuerto. Esto hay que recordar que las armas tienen un CEP, ¿no? Una zona, digamos, de puntería, ¿no? Podemos decir así, que es que el 50% de los proyectiles que se lanzan caen dentro del CEP, ¿no? Ese CEP, el área de error circular probable. Sí, justo. Ese 50% sería el CEP, que si digo CEP 500, serían 500 metros, uno de cada 2 proyectiles que se lancen caerían ahí. Por tanto, caerían en su objetivo. Y el resto serían fallos, ¿no? ¿Qué pasa? Que este misil UTI, que tiene un CEP, según muchos cálculos, de 500 metros, cayó a 350 metros del aeropuerto, sin causar ningún daño. Cayó en una zona, digamos, de jardines o de prado, y lo único que produjo es un gran socavón.
sirvió a algunos para decir que lograron el objetivo de atacar el aeropuerto. Bueno, atacaron uno de los enlaces de la autopista que va al aeropuerto. Pero la respuesta israelí fue lanzar un ataque masivo al aeropuerto de Sana y una cementera también en Yemen, destruyendo gran parte de lo que todavía quedaba en pie de la logística útil. El aeropuerto internacional ya estaba dañado, pero ahora quedó totalmente destruido. Y ayer se habla en redes sociales, y hay bastantes publicaciones, que hablan de un posible intento de llegar a un alto el fuego de parte de los hutíes con Estados Unidos, aunque los hutíes respondieron que es Estados Unidos lo que quiere negociar el alto el fuego con ellos. Sea como sea, puede que por este lado se empiece a tranquilizar. Y después tenemos una noticia que, por desgracia, era de esperar, porque ni unos ni otros ceden, y jamás no cede a entregar los rehenes, e Israel no cede tampoco a intentar otra vía, que es la operación Carros de Gedeón. Es una operación que ya no busca, digamos, entrar y eliminar a Hamás, sino tomar el control total de Gaza. Esta operación de Gedeón va a estar, digamos, según palabras del ministro de Defensa israelí, Katz, dice lo siguiente: actuaremos con gran fuerza para destruir todas las capacidades militares y gubernamentales de Hamás, subrayando que esta vez el ejército no se retirará tras alcanzar sus objetivos inmediatos, sino que permanecerá en los territorios conquistados para impedir el resurgimiento del terrorismo. Es decir, ya no es una misión solamente, digamos, de control y asedio y eliminación, sino control total del territorio gazatí. Para ello se está dividiendo como en dos grandes zonas, bueno, en tres zonas. Hay dos corredores que cortan Gaza según los planes, y habrá un control directo israelí. Algunos hablan de una anexión. Bueno, esperemos que esto no sea así, porque eso sería violar las leyes internacionales, al igual que hizo Rusia anexionando ese territorio ucraniano. Pues vamos a hablar ahora mismo, nos podemos saltar ya a Ucrania, porque nos quedan, bueno, es que hay tantas cosas que hablar, ¿no? Pero bueno, yo creo que saltamos aquí. Hay una noticia que solo quiero dar de pasada, que no estoy seguro porque la vi, pero no la confirmé, lo de que España iba a participar en unas maniobras con Taiwán, pero yo no tengo claro eso. ¿Tú lo oíste? A ver, yo lo oí también un poco de pasada, pero... España está metida, tiene una fragata, la Méndez Núñez, me parece, en una task force británica que se dirigía a hacer, ejercicios en alta mar, ¿verdad? Pero, por lo visto, ahora esos ejercicios van a concluir con unas maniobras ante Taiwán. Vale. Lo que hacen a veces eso sí. Y entonces la fragata española, la Méndez Núñez, formaba parte de la escolta del portaaviones británico. No sé si es el Queen Elizabeth, me parece. Sí, puede ser. Sí. Vale. ¿Y qué ocurre? Que ahora, cuando llega el momento de que se efectúen maniobras ante Taiwán, creo que la fragata española que se descuelga, que se retira, porque no quiere participar en algo que políticamente en ejercicios que sean en aguas conflictivas o que impliquen a un país conflictivo como Taiwán y China y tal. Entonces España se abandona. Claro, hay que recordar que España estuvo hace 15 días nuestro presidente a bombo y a platillo en China. A China y tal. Esto me recuerda un poco cuando la otra fragata española, la Blaster hizo, creo, o era esta misma. Bueno, igual, son todas de la misma serie. Estaba en el grupo de combate del portaaviones americano aquel, que era el Truman o algo, y entonces en aguas del Océano Índico, pero el Truman ingresó en el Golfo Pérsico, entonces la fragata española se retiró. Parece algo similar, ¿verdad? Sí. Pues nos vamos a la guerra de Ucrania, en la que todo se está moviendo en lo político. Hay que recordar que estamos cerca del 9 de mayo, el día de la victoria para los rusos, ¿no? En Europa se celebró ya hace unos días. Y es importante recordar que esto es también propaganda, ¿no? Rusia va a celebrar su victoria en Ucrania, está celebrando también todo esto, y por otro lado Ucrania va a intentar aguarle la fiesta. No creo que haya un ataque en Moscú. Ya hubo estos días ataques en la zona de Moscú, se cerró el espacio aéreo del aeropuerto ayer. En la región de Moscú, en la periferia de Moscú, en diversas localidades. A ver, hubo ataques masivos con drones a diferentes objetivos sensibles, estratégicos, militares, de alto valor y tal, pero que fueron tan masivos
de centenares de drones. Es que, bueno, hay quien dice que pudo haber sido el mayor ataque concentrado de toda la guerra. Ya te digo, en el entorno de Moscú, ¿verdad? Que obligó, claro, que trastornó por completo el tráfico aéreo, no solo de Moscú, sino de otros lugares de Rusia, ¿no? Entonces, los 3 principales aeropuertos de Moscú, el Domodedovo, Vnukovo y Sermoyevo, fueron cerrados, y centenares de vuelos se fueron suspendidos o retrasados, ¿verdad? En San Petersburgo, el aeropuerto de Pulkovo, también. En otros lugares, ya lejos de Moscú y de San Petersburgo, en Kazán, en Sochi, en Nizhny Novgorod, en Ekaterinburg, también hubo vuelos suspendidos y retrasados. En Siberia, incluso más allá, en Omsk, en Tomsk, en Novosibirsk, esas las grandes ciudades de Siberia, también ahí, hasta allí también se trastornó el tráfico aéreo. Y todo fueron consecuencias directas o indirectas de estos ataques con drones ucranianos previos al 9 de mayo. ¿Vale? Y bueno, Ucrania creo que hace lo que tiene que hacer, porque de momento no ha causado pérdidas humanas, así, no sé, no son ataques dirigidos contra la población civil ni sangrientos y tal, pero está haciéndose presente, haciéndose notar y haciendo sentir a la población rusa de que la guerra está ahí, de que de victoria y eso nada, que la guerra está, vamos a decir, que en su apogeo, que la guerra sigue y que Ucrania tiene capacidad para poner, vamos a decir, Rusia patas arriba y la vida ciudadana también. No hace falta arrasar una ciudad, ya está causando, pues eso, trastornos en aspectos cotidianos de la vida, como son los vuelos y decenas de miles de personas atrapadas en los aeropuertos y demás. Eso tenemos que, bueno, que van amigos y aliados, ¿no? Están yendo líderes de Venezuela, claro. Va Xi Jinping, claro. Van a ir personajes, digamos, de esa autocracia ESEA, ¿no? Es decir, todos estos autócratas. Sí. Y algún europeo de estos ultranacionalistas, que eso sí, las subvenciones de la Unión Europea le gustan a todos, sí, sí. Y sus países van tirando de ellas. Pues tenemos el 9 de mayo, ¿qué va a pasar ahí? Sí, sí. Y mientras tanto, tenemos, por ejemplo, una declaración de Biden, que dice hoy, y lo publica Reuters hoy, que dice lo siguiente: simplemente no entiendo cómo la gente puede pensar que si permitimos que un bandido se apodere de tierras que no le pertenecen, eso le satisfará. Esto se lo dice en referencia a Trump, ¿no? Pues yo creo que Trump está un poco espabilando, pero no por esto, sino porque como le está toreando, creo que personalmente no le gusta eso, ¿no? Que le toreen. Yeah. Incluso Vance viene a decir que está un poco hasta demasiado exigente, ¿no? Sí, vino a decir eso, pero bueno, Vance así como muy con la boca muy pequeña, ¿eh? Que Rusia que está quizás exigiendo demasiado. Bueno, si se da cuenta ahora. Sí. Bueno, pero yo creo que todo esto tiene que ver algo con el acuerdo de tierras raras, recién firmado. Sí. Y eso puede ser que también Estados Unidos, por lo egoísta, ¿no? Sí. Empiece a dar más armas a Ucrania para poder explotar las tierras raras. Pero eso de las tierras raras, el acuerdo ese dichoso, yo coincido con lo que dijo un conocido analista, de que fue lo mejor que le pasó a Ucrania en 14 años. Porque llegó en el momento en que las relaciones con Washington, con Trump, eran más tensas y estaban casi rotas. Y esto parece que ha marcado como un cambio de marea, un punto de inflexión. No digo que ahora Trump se caiga del caballo y vea la luz y ahora se eche en brazos de Ucrania, no, pero parece que abandonó esa deriva tan prorrusa que tenía, ¿no? Y que ahora que va a escuchar un poco o a ponerse un poco en la piel de los ucranianos y ser un poco más neutral. Ya decimos, ya no se pide mucho más, pedimos, a ver, yo no veo que vaya a llegar mucho más allá, pero por lo menos que vaya a ser un poco más neutral. Bueno, y dijo Merck que sin Estados Unidos no se podría ayudar completamente a Ucrania. Lo dijo Merck, lo dijo hoy el canciller de... Sí, no, eso es verdad. Vale, bien. Pero por eso es necesario que Estados Unidos diera este pequeño giro. Sí, y si es por dinero, pues se les da. Grande, vale. Y a ver en qué se traduce de aquí en adelante. Ya hubo hechos concretos. Ya hubo que... A ver, que Estados Unidos ya accede, y parece que hay que agradecerlo, pero bueno, bien, otra cosa ya más no se puede hacer, ¿no? De momento. A proceder a la venta directa de armas a Ucrania, ¿no? Entonces, un paquete de 306 millones de dólares que ya está en marcha. Pero Ucrania paga por él, como una relación contractual entre dos países, ¿verdad? Y después van a llegar baterías Patriot
que es lo que Ucrania necesita, como el comer. Derivadas de Israel, porque Israel ya no se sí, unas de Israel y otras de Alemania. Y la ayuda esta que decíamos antes, la venta del paquete de armas de los 310 millones de dólares, contiene sobre todo material de repuesto y armamento para los F-16, para los aviones, y también programa de entrenamiento para los pilotos. Luego Estados Unidos está de acuerdo, y, o sea, Estados Unidos da por hecho que la guerra va a continuar y está de acuerdo, o admite, o facilita, pagando, que Ucrania defienda sus cielos y que Ucrania defienda sus ciudades. Yo esa es la conclusión que saco. Que hace poco parecía que no... No, tampoco nada de nada. Bueno, pues yo creo que hoy estamos al comienzo del cónclave, ¿no? Por la muerte del Papa Francisco, y todo esto parece que fue en la reunión del Vaticano. Es decir, al final, bueno, el Papa Francisco, que buscaba la paz, y pese a las críticas de algunos, Zelensky siempre habló bien de él. Esto es importante que... Bueno, sí. No hablaba bien de él los pro-ucranianos, pero Zelensky sí. Zelensky, es algo llamativo. Es decir, a pesar de que a veces da la impresión de que se muerde la lengua, yo creo que sí que se muerde la lengua, pero se ha esforzado, bien de motu propio, bien porque tiene buenos asesores, en ser lo más exquisito y diplomático y comedido posible, cosa que Trump le da igual. Trump insulta y dice lo que le da la gana, lo que se le pasa por la cabeza. Pues pero bueno. Vamos a ver lo que sucede ahí, y hablando del campo de batalla, yo creo que hay dos escenarios que tenemos que destacar de la guerra de Ucrania. Esta semana es el Mar Negro. En primer lugar, un ataque masivo que hubo ucraniano con drones aéreos a Crimea y también navales. Y aquí entra la fase naval, ¿no? Es decir, es interesante, esta semana, ya había pasado en diciembre que un dron naval Magura 5 había derribado un helicóptero. Pero esta vez, esta versión, el Magura 7, que tiene misiles AI-9 Siderwinder, ¿no? Derribó no uno, sino dos, supuestamente, aviones Su-30 rusos, aviones de buena calidad, aviones de cazas, de altas prestaciones. Y los derribó este dron lancha. ¿Por qué? Porque estos drones lancha con misiles son los escoltas de otros. Es decir, esto ya funciona, al parecer. Se ve en algunos ataques cómo van varios drones para atacar un barco, y en este caso iban varios drones kamikaze y escoltados por este dron que es también kamikaze, o en este caso no sé si tiene explosivos kamikaze, porque la idea es que vuelva, porque también gastar algo que está mejor. No, la verdad que sí. Claro, yo no gastaría en un kamikaze. Pero no sé por qué me da la impresión que no. A ver, tenía que verlo más de cerca. Pero es igual los que tú dices, un dron de ataque. De ataque sí, y tal. O defensa, de escolta, sí. Digamos que su misión es escoltar a los drones kamikaze para que ningún helicóptero los destruya. ¿Por qué? Porque con los barcos es muy difícil, porque al tener poca, digamos, poca obra muerta, es muy difícil darles. Por lo tanto, se emplea más los helicópteros y los aviones para derribarlos. Entonces, lo que hacen es llevar aviones, barcos escolta de estos drones, para derribar los helicópteros, y en este caso con los Siderwinder intentaron y lograron derribar no uno, sino dos Su-30. Algo que pasa a la historia. Yo creo que es el primer derribo de dos cazas de combate por un dron. Un dron con sus propios misiles y tal. Y de fabricación estadounidense. Y son de aire a aire. Sí, pero adaptados a uso desde tierra. Sí. Pues eso lo hacen con una pequeña rampa que tenéis ahí, ¿lo veis? Se puede decir también que en un primer momento los ucranianos dijeron que había sido con otros misiles rusos R-73, que vendrían a ser como de la misma categoría que los Sidewinder, pero rusos, del mismo tamaño y todo y tal. Ahora luego, más adelante, ellos mismos dijeron que habían sido los Sidewinder americanos. A ver, a mí me da igual que lo que fuera. Yo creo que me da igual. Bueno, que ellos, los ucranianos, hacen bien en un poco sembrar ahí el desconcierto, la duda, la hipótesis, porque ¿por qué tienen que decir exactamente con qué lo hicieron, cómo lo hicieron y dar todos los detalles? No, y al principio no dejan que funcione todo. Claro, que funcione un poco ahí la discordia y que no se sepa muy bien del todo para que los rusos. También tiene un objetivo, si tú dices que son Siderwinder, que tienen un alcance de tantos que pueden tener, porque depende de la versión. Esto de la versión va como aquí hay de todo en este misil. No es solo uno, hay muchos modelos. Entonces también puedes obligar a Rusia a no navegar, a no volar por unas zonas. Bueno, también. Dices tú, yo no quiero que vuelen por aquí. ¿Te acuerdas cuando derribaron hace meses aquel avión de alerta temprana, el A-50? Y todavía estas horas no saben bien con qué lo derribaron, ni falta. Pero aquel día fueron dos, una 50 y otro. Sí, otro, fueron dos, efectivamente. Uno era de alerta temprana y otro de guerra electrónica. Se estuvo electrónica. hablando 15 días
acerca de con qué le habían atizado. Está bien que sea así. Pues hablando de esto, también hay operaciones que tienen algo de propaganda, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que está sucediendo en Kursk. Sabéis que Kursk, pese a la propaganda rusa, que ya fueron expulsados los ucranianos de Kursk, realmente quedan ucranianos en la región de Kursk. Unos estaban en la zona al sur de Suzja y otros estaban en Tezkino. Esa zona que podéis ver en azulín, alrededor de una zona amarilla, eso es lo que estaban los ucranianos desde agosto. Y hoy no sé cómo está, pero ayer y antes de ayer hubo unos combates por intentos ucranianos de entrar en la zona de la ciudad de Tezkino por el sur para forzar también a Rusia al final a no mover tropas. A ver, yo lo último que sé es que los ucranianos están ahora mismo abriéndose paso a través de Tezkino, llevan unas cuantas calles ocupadas. Bueno, ayer llevaban las calles, los barrios del sur, sí. Bueno, pues entonces estamos igual. No creo que haya cambiado mucho. A ver, a lo mejor lo que yo leí igual tenía una antigüedad de ayer. Claro, yo es que de hoy no vi nada, lo vi todo ayer. Bueno, pues no, yo vi cosas hoy, pero a lo mejor también admito que la noticia igual venía elaborada de ayer, con lo cual estamos en lo mismo. A ver, y a mí me da aquí es a nivel de pelotón, ¿eh? Sí. O sea, esto hay que quitarle hierro para empezar. Digo hierro desde el punto de vista militar operativo porque, por lo que se ve, hay muy pocas fuerzas ahí comprometidas por parte ucraniana, no deben llegar a 2 compañías, y pocos vehículos también. Algunos pero es poco terreno, ¿eh? Claro, ya, pero algunos vehículos ya se vio que fueron destruidos. Y lo malo para Ucrania es que los vehículos que pierda sean de estos escasos y especializados, los vehículos de apertura de brechas y tal. A ver, 2 que destruyeron, sí. Claro, sí, porque de los otros, de los Cossack, de los MRAP, esos hay lo que se quiera. Pero yo los que vi, es que claro, no se llegan a identificar porque tienen tantos aditamentos puestos, carcasas y protecciones. Esos son de apertura de brechas. Pero no eran carros de combate normales, ¿no? No, por eso, que son de estos Meteorit o UR, los Brem, los que abren la... Sí, pero que algunos carros normales les puedes poner eso delante. Es decir, por ejemplo, hay Abrams que tienen eso delante. Sí. Pero no eran esos tampoco. No era un Abrams convertido a zapador. No, pero es que ya hay carros de ingenieros específicos que tienen el chasis de carro de combate normal, pero luego ya no tienen torreta. Pero esto es la forma que tenían, eran muy raros. No sé si serán de fabricación soviética reconvertidos, eran muy raros. Hay unos que son de fabricación soviética que se llaman los BREM. BRM. Y luego hay los alemanes, que esos derivan del Leopard, que son los Vicent. Es que no se llegan a apreciar. Tú ves el vídeo y con todo lo que tienen. Y luego hay otro que me parece que quedó así como averiado, que es, a ver, hay versión americana y versión rusa. Y ahí tenía la versión rusa, que era el Meteorit, que es uno de los que lanzan las mangueras explosivas. Bueno, pues Ucrania algunos de esas categorías perdió. Y claro, esos son siempre escasos. Claro, pero al final consiguen abrir un poco la brecha y sobre todo obligar a Rusia a no sacar tropas de ahí para derivarlas a Pokrovsk, por ejemplo. Que Pokrovsk, hay que recordar que lo que es la ciudad no corre a día de hoy un gran peligro. Una cosa que sí leí de hoy, que, a ver, todo lo que sabemos de aquí, de lo que está pasando ahí, poco que sabemos, una vez más, lo sabemos por Rusia. Y los mismos rusos admiten que ellos saben que Ucrania está empleando solo una pequeña parte de las fuerzas que tiene disponibles para intervenir. Entonces, a lo mejor que Ucrania está esperando todavía un día o 2 más para descargar el golpe fuerte. A ver, Girkin lo avisó ya hace 15 días o por ahí con una carta desde la cárcel de que todas las reservas ucranianas estaban para hacer algo y que Rusia no estaba haciendo nada para evitarlo. Yo desde mi punto de vista en esta zona ya se sabía que iban a atacar. Están probando para obligar a Rusia a meter tropas ahí y puede que la sorpresa sea en otro sitio. Yo no descartéis que el día 9, mientras desfilan en la Plaza Roja, no sabemos quién va a desfilar, si un T-34 o los Armata, estamos esperando por ellos. Ucrania de una sorpresa también. A ver, la idea de Ucrania, políticamente hablando, y yo lo veo bien, porque cuando dicen, no, hombre, es que eso es política. No, es que la guerra es política por otros medios. Debería de hablarse, a Ucrania le vendría bien que se hablara de que hay una operación en el campo de batalla en marcha y no tanto del desfile. ¿Sabes? O sea, que Ucrania ha puesto en marcha una operación importante en un lugar del frente y eso iba a ensombrecer el desfile. O sea, no iba a ocurrir nada en la Plaza Roja, no, pero la noticia de que Ucrania ha tomado la iniciativa en algún punto de frente, sin duda iba
Y yo creo que sería más rentable que un ataque a ensombrecer el desfile. Según analistas estadounidenses, es legítimo atacar el desfile porque es una reunión militar. Hay que recordar que mucha gente también dijo que era legítimo atacar una ciudad ucraniana porque había una entrega de medallas en ese barrio. O sea, al final, claro. Cuando al ataque aquel fue Sumi, los defensores de Rusia se escudaron en que podría haber habido una entrega de condecoraciones y que entonces el ataque había sido totalmente legítimo. Claro, pero esto podemos decir que podría haber sido, pero esto lo vemos todos porque está televisado el desfile. Claro. Es que allí en Sumi no se vio ni entrega, ni condecoraciones, ni medallas, ni muertos militares, ni formaciones militares, ni nada. Eso fue cosa que se sacaron ellos. Pues vamos a ver qué sucede. Estamos expectantes antes del día 9. En la próxima semana os contaremos qué pasó, si pasó algo en relación al día 9 de mayo. Y yo creo que lo importante es entender que la guerra es política por otros medios y que Rusia juega este juego de la propaganda. A día de hoy, en la zona del Donbass, Pokrovsk, que era el objetivo prioritario, como no lo puede alcanzar, está avanzando al sur de Pokrovsk solo con un objetivo. Se ve en el mapa perfectamente una especie de dedo, ¿no?, que sale del frente, avanzando solo con un objetivo, que es llegar a la frontera de Dnipro para decir que también ocupa el territorio del Oblast de Dnipro y poder exigirlo en las negociaciones, ¿no? Alguien dirá, ¿pero porque tenga un metro lo va a exigir? Sí, porque tiene un metro de Nikolaev y lo está exigiendo. Pues muchas gracias a todos. José María, gracias una vez más. Y gracias a los que nos veis. Os esperamos la próxima semana en Juegos de Poder. Y bueno, recordaros que también en YouTube, en Ver un Artis, Historia Militar y Actualidad, podéis aprender qué sucede en este convulso mundo que vivimos.